Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Francesc, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muy contenta de estar aquí otra vez en el podcast contigo. Sí, y además, bueno, siempre hace mucha ilusión, pero hoy también hace mucha ilusión, ¿no? Hablar con la persona que hablaremos. Bueno, te dejo que la presentes tú. Pues sí, hoy vamos a hablar con Juan Luis Domínguez Campa, que es un gran amigo y una persona que sabe muchísimo de agricultura y de ganadería regenerativa. Juan Luis, cuando quieras puedes conectarte por aquí y voy a presentarte brevemente para que te conozcan. Hoy nos acompaña Juan Luis Domínguez Campa, que junto con sus hermanos Pedro y María José gestiona el proyecto Mundos Nuevos en la provincia de Badajoz, donde producen cordero y cerdo. Estos tres hermanos heredaron la finca familiar que había gestionado su padre toda la vida de forma tradicional y en los años 90 comenzaron a utilizar las técnicas productivas convencionales más modernas, solo para ver con preocupación cómo sus suelos se degradaban y producían cada vez menos. Esta situación les hizo empezar una búsqueda de nuevas metodologías que les llevó a la agricultura regenerativa. Tras comprender la importancia de cuidar del suelo, le dieron un vuelco a su manera de trabajar y hoy en día se han convertido en un referente y en una de las fincas que lleva más tiempo aplicando herramientas como el manejo holístico, la no labranza, el diseño tree-line y muchas más. Así que, Juan Luis, es un gran placer tenerte hoy aquí en el podcast. Bienvenido. Hola Mónica, y Francesc, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y por la oportunidad de contar nuestra experiencia. Gracias a ti, la verdad es que es un enorme placer tenerte aquí. Vosotros lleváis, ya estábamos hablando un poquito antes de empezar, unos 10 años ya aplicando las técnicas regenerativas en vuestra finca y queríamos empezar un poquito, Juan Luis, pidiéndote que nos contaras la historia de la finca, por dónde empieza este proyecto y después ya vamos tirando del hilo un poquito más. Bueno, pues es una finca familiar, empieza con mi padre, con mi abuelo antes. Y mi padre tenía un rebaño de ovejas y un tractor pequeño y entonces pues tenía un manejo tradicional que cultivaba una parte reducida de la finca y bueno, y con el ganado pues la mayor parte de la finca estaba en pastos, ¿no? Y iba cultivando y dejando barbecho en alguna parte. Y bien, las cosas iban relativamente bien hasta los años 90 que con las ayudas de la PAC, ¿no? Pues el ritmo se intensifica. Él se compra un tractor más grande, también nosotros nosotros éramos niños y vivíamos eso con él, le ayudábamos y veíamos cómo aquello iba incrementando. Y luego ya cuando mi hermano tomó el relevo de él, pues aquello ya era una vorágine de tecnificación, ¿no? De comprar maquinaria, de vertederas reversibles, de fertilización química, de todo, la implantación de todo el paquete tecnológico, ¿no? De la revolución verde, ¿no? Y bueno, pues gracias al estado del suelo que nos encontramos nosotros, como consecuencia de ese manejo que tenía mi padre, pues al principio, claro, quedamos deslumbrados, igual que los agricultores de los años 70 y quedaron deslumbrados cómo los fertilizantes obtenías esos resultados, ¿no? Esos rendimientos, ¿no? Esos cereales con ese manejo. Y claro, te quedas deslumbrado y entonces pues ves que ese es el camino. Y entonces pues más labranza, más uso de fertilizantes, herbicidas y luego te das cuenta que por ahí que eso no, que era un espejismo, era un pan para hoy, hambre para mañana. Quería preguntarte, Juan Luis, lo que siempre nos preguntamos los agricultores, ¿qué superficie tiene tu finca? Seguro que te lo preguntan mucho, ¿no? Sí, porque la gente se hace un poco la idea según el tamaño. Sí, pero bueno, depende. Nosotros estamos en una zona que son suelos pobres y entonces el tamaño de la finca es grande, ¿no? Entonces nosotros tenemos Mundos Nuevos, es una finca que tiene 340 hectáreas y La Zapatera, que es el otro enclave que tenemos, que es más de cultivo, es menos de esa. Mundos Nuevos es más de esa.
y la zapatera son 220 hectáreas. O sea, en total tenemos ahí 500 y pico, porque luego tenemos olivo, también olivo en ecológico. Tenemos unas 600 hectáreas por ahí, en total. Pero yo te digo que, claro, no es lo mismo un terreno de regadío, de vega, fértil, tal, que un terreno nuestro que son olivos de montaña, que tiene pendiente, que tiene suelos pobres y estrechos, ¿no? O sea, con poco fondo. Así que, bueno, y luego tenemos un rebaño de ovejas de unas 1.200. Este año vamos a hacer un desvieje importante porque hay poca comida, pero sí, unas 1.200 ovejas. Y luego una explotación porcina de cerdo ibérico. Eso es más o menos el marco de la finca, del proyecto Mundos Nuevos. Y Juan Luis, antes comentabas que habéis hecho esa gestión tan intensiva, tan técnica, etcétera, etcétera, durante un montón de años, que primero con tu padre era más lento, digamos, luego cuando empezáis vosotros se acelera todo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa para cambiar? ¿Qué es lo que os ocurre para de repente decir, aquí esto, por aquí no vamos bien? Pues ocurre un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que después de darle 20 años de laboreo a unas tierras que en realidad, bueno, pues no son de labor, son más ganaderas, pues te has comido el capital, ¿no? El agricultor vive de su capital, que es su suelo. Eso lo hemos descubierto después, ¿no? Y debería vivir de los intereses que da ese suelo. Pero si tú consumes ese suelo, que fue lo que hicimos con ese productivismo, pues claro, pues te quedas sin el capital y eso es algo finito, ¿no? Es algo. Entonces descubrimos que pues en el 2010, 2011 hubo una subida de fertilizantes, como ocurre ahora, ¿no? Y veíamos que los rendimientos, las cosechas que teníamos al principio de los 90, de los 2000, pues claro, pues no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Se supone que tú, cuando estás fertilizando como te dice el análisis de suelo y como te dice el agrónomo, pues tú tienes que ir no solo cubriendo las necesidades de la planta, sino incrementando un poco para tener la fertilidad y tal. Y ves que el rendimiento cada vez es menor, a pesar de que haces lo que estás metiéndole lo que deberías meterle para que estuviera aquello completo y fértil. Pues claro, eso ya te hace que un año no pasa nada, porque es un año malo, el otro año, cuando lleva ya 5 años, dices, madre mía, aquí está pasando algo, aquí algo no funciona. Como tenemos esos suelos, digamos, que dan de sí lo que dan de sí, pues nosotros es algo que vimos rápidamente, en pocos años. Si vas aquí en Extremadura, por ejemplo, a Las Vegas del Guadiana, pues esta gente tiene 1,5 metros de suelo fértil que todavía les queda recorrido. Al final llegarán, porque este tipo de manejo es un manejo extractivo, ¿no? Entonces, al final, si tienes más, tardas más en llegar al sitio. Si tienes menos, llegas antes en darte cuenta de que vas al desastre. Pero, bueno, pues nosotros, por las características de nuestro terreno, pues nos dimos cuenta antes. Y entonces era o abundar ahí, incluso ya meterte en el banco, ¿no? Porque ya necesitabas, claro, para pagar un camión de abono es un pastizal lo que vale. Llega un momento ya que dices, madre mía, esto. O buscábamos otra manera. Y bueno, pues como afortunadamente ahora en las redes hay mucha información de todo, pues empezamos mirando por la agricultura ecológica, que veíamos que podía ser una posibilidad, pero luego cuando empezamos ahí con más detalle, pues al final vimos que era un poco cambiar insumos con un sello a cambiar insumos con otro sello, y tampoco nos convenció mucho, y ya ahí empezamos a descubrir la agricultura y la ganadería regenerativa, y en 2013 empezamos a hacer cursos y la verdad es que nos deslumbró desde el primer momento. Fue como dicen, una epifanía, ¿no? La caída del caballo, ¿no? Que llaman, te caes del caballo y dices, madre mía, pero... O sea, que dirías que este punto creo que es importante, y te lo pregunto en positivo porque al menos es mi caso, ¿no? Pero que uno de los puntos de inflexión, digamos, fue la caída de productividad y las ganancias, los beneficios. O sea, que la parte económica fue uno de los puntos importantes de pensar que no ibais bien,
¿no? Sí, la parte económica es como una alarma que se enciende. En el panel se te enciende una alarma, ¿no? Pero luego hay otras cosas que son más sutiles, que no te das cuenta al principio, pero luego ya, cuando ya se te ha encendido la alarma gorda, ya lo ves todo, ¿no? Y son pues que cada vez tienes más erosión, cada vez tienes menos vida, cada vez... Cuando empezábamos con la vertedera reversible y tal, tenías un montón de pájaros detrás del tractor. Cigüeñas, de todo había. En los últimos años ya no había ni pájaros. O sea, no, claro, comían lombrices, comían la tierra negra y tal. Y luego ya, ¿no? Y son cosas que, claro, luego ya dices, coño, luego ya lo ves, ¿no? Al principio no te das cuenta porque va muy despacio, ¿no? Empiezan a desaparecer las cosas. Y claro, y en nuestro caso fue pues que tuvimos una visita y nos dijo, pero un ingeniero agrónomo, que luego por circunstancias él ha seguido su camino de esto de recuperar, implantar praderas y tal, con laboreo y tal, y nosotros, bueno, pero nos hizo mirar al suelo. Y entonces el día que nos vino a ver y nos dijo, pero vosotros habéis dado cuenta que habéis perdido la capa fértil, aquí no hay más que piedra y tal. Y nos hizo mirar al suelo. Y entonces mi hermano y yo nos mirábamos y dijimos, pero bueno, ¿cómo que el suelo? Pero el suelo pinta aquí. O sea, no solo es el fertilizante. No... Sí, hostia, el suelo. Pero es verdad. Pero sí es que no hay suelo fértil. Ya aquel suelo que teníamos antes lo habíamos perdido. Y aquello fue como la caída del caballo. Aquello fue como, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Madre mía, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues porque nos hemos cargado la finca. En 20 años nos hemos cargado el suelo. Y ahora verás tú para recuperarlo. Pero bueno, el tema está que antes íbamos, que veíamos que las cosas no funcionaban y ahora, aunque vayamos más despacio, más deprisa, porque depende de los años, ¿no? Este año es un año, va a ser terrible porque si no tienes humedad, si no tienes agua, no puedes avanzar, pero hemos recuperado la ilusión. La ilusión aquella de ser agricultores y ser ganaderos, que es una profesión maravillosa y que de alguna manera, pues, tanto mi padre como nosotros habíamos perdido la ilusión. Porque mi padre nos decía, no, estudiar fuera, que esto es muy sacrificado, que aquí no hay fiestas y tal, y bueno, pues ahora pues tenemos otra ilusión. Ahora vemos que avanzamos, que la vida nos acompaña, que tenemos ilusión. Y tenemos ilusión por dejar la finca lo mejor posible y tenemos ilusión porque nuestros hijos retomen el testigo, ¿no? Y continúen. Nuestros hijos, o el que compre la finca o el que sea, el que venga detrás, que continúe el camino, ¿no? O sea, que es un cambio muy importante. Entonces, Juan Luis, ese momento de, anda, aquí pasa algo, entiendo que es como muy repentino, ¿no? Pero luego el encontrar las soluciones ha sido difícil, ha requerido muchas pruebas, habéis andado muy perdidos. ¿Cómo es todo ese proceso, no? Porque de repente como que tienes que darle la vuelta. Vosotros labrabais un montón y ahora no labráis y un montón de cosas que habéis cambiado, ¿no? Sí, nosotros, efectivamente, nosotros descubrimos esto y es como, se te abre, te estalla la cabeza porque dices, madre mía, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que hemos hecho hasta ahora estaba mal. Y entonces ahora te falta tiempo, ¿no? Ahora quieres hacerlo todo, quieres hacerlo todo desde el principio, quieres aplicar todas las técnicas, no sé qué, y bueno, pues evidentemente lo hacen mal porque no sabes, porque esto es un camino largo de aprendizaje y nosotros nos metemos como los burros en la trilla, queremos hacerlo todo rápido y bueno, pues nada, pues no, pues al principio sí tienes resultados porque al empezar a mover el pastoreo, a planificar el pastoreo, pues tienes resultados relativamente rápido, pero tienes fracasos a montones porque quieres hacerlo todo y no puedes, y las transiciones son muy delicadas. No puedes pasar de un modelo a otro así por la buena, porque los suelos necesitan tiempo pero hay cosas que sí no funcionaron desde el principio. El tema del diseño hidrológico y la línea clave fue algo que desde el primer momento empezamos a ver. Empezamos a ver que nos quedábamos con más humedad, que las zonas que se encharcaban cuando llovía dejaron de encharcarse, se repartía el agua. O sea, hay cosas que no funcionaron. Y hay otras, bueno, pues que nos equivocamos como es normal.
Juan Luis, si tuvieras que explicar para alguien que no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Porque a lo mejor estamos dando por sentado que el que nos escucha sabe de qué hablamos, pero ¿qué cambios son estos? ¿Qué hemos hecho aquí para qué cambios? Sí, pues nosotros empezamos con el pastor eléctrico, con cables eléctricos, con cambios muy frecuentes, con parcelas muy pequeñas, con mucha densidad de ganado. Y eso es un trabajo inmenso. O sea, teníamos que cambiar el cable todos los días. Es verdad que los resultados acompañaban, pero cuando llevas así un tiempo es un trabajo terrible, terrorífico. Y bueno, pues fuimos a un curso de Pablo Borrelli cuando vino Pablo Borrelli a España, que se creó Alejap, que es el nodo Seibury en la península ibérica. Pues le contábamos a Borrelli lo que hacíamos y Borrelli decía, pero ustedes están manejando un Ferrari y no saben conducir, están aprendiendo a conducir. Y claro. Entonces, pues, por ejemplo, había cosas que, pues, por ejemplo, descuidar la condición animal de las ovejas. Pues tuvimos una caída de parto y de fertilidad de los animales porque mirábamos mucho al suelo y no mirábamos al animal, porque nos obsesionamos con el suelo y, claro, el animal tiene que comer y si nosotros vivimos del animal, pues el animal tiene que estar en buenas condiciones. Eso fue uno de los errores más graves. Entonces, bueno, se trata en general se trata de cualquier técnica que vayas a empezar o vayas a implementar, tienes que hacerlo poco a poco, tienes que hacer pruebas en pequeña escala y hay que ser prudente y un suelo que está laboreado y que está acostumbrado a estar laboreado, bueno, pues dejarlo de laborear y empezar a hacer otro manejo, pues bueno, es delicado. Tienes ahí unos años de miseria, que decía el profesor Piñeiro, en fin, te van a pasar cosas. Y entonces, pues bueno, pues hay que buscar asesoramiento o lo que hicimos, ¿no? Leer libros, ir a cursos y luego, sobre todo, mucha observación y ir corrigiendo esas pequeñas pruebas que vas viendo, pues las vas ampliando si te funcionan o vas corrigiendo sobre la marcha. Porque, pues ya te digo, pues nosotros tuvimos una caída de parto que, bueno, que aquello fue económicamente un quebranto. O sea, oye, Juan Luis, yo quería ver un poco más del detalle, si es posible, ¿no? De exactamente cómo estáis manejando. No sé si he entendido bien que empezasteis con movimientos diarios y sí, ahora los hacéis. ¿Qué tipo de pastor usáis? ¿Si la malla o solo un solo alambre? ¿Si son fijos o móviles? Bueno, algunas para imaginarnos un poco más cómo estáis manejando esto exactamente. Sí, nosotros manejamos las ovejas, fundamentalmente, que son... Hemos probado también con los cerdos, pero los cerdos no regeneran como el herbívoro. El herbívoro tiene ahí... el herbívoro vive de comer hierba y tiene un montón de estómagos y tiene la tecnología para poder procesar esa fibra y tiene la microbiología en su rumen que de alguna manera está en concordancia con la microbiología del suelo y se retroalimenta de alguna manera que ese estiércol es mucho más efectivo a la hora de recuperar suelo que el de los cerdos, por ejemplo, ¿no? Que no quiere decir que los cerdos no aporten materia orgánica y tal, pero no tienen esa velocidad. Entonces, movemos las ovejas, pero ya hemos abandonado el pastor eléctrico. Lo que te dicen en manejo holístico es que cada uno tiene su contexto y cada uno tiene sus circunstancias. Entonces, en nuestro contexto, en nuestro tamaño de explotación y también humedad ambiental, pues teníamos muchos problemas con el pastor eléctrico por la falta de humedad en verano y bueno, pues hay que desbrozar, empezamos con la malla, luego pasamos al cable, adiestrando al ganado, que es un proceso también que hay que tener mucha disciplina y al final las ovejas como tienen la lana, pues sobre todo las merinas, que son las que nosotros tenemos, pues el cable, pues ellos tienen su aislamiento natural y no les pega tanto, ¿no? Pero bueno, al final consigues adiestrarlas con la malla, poniendo el cable delante de la malla para que no rompa para adelante y al final se acostumbran al cable. Pero como te descuide, enseguida aprenden a saltar, sobre todo si no tienen comida. Así es que el problema era ese, que apurábamos demasiado porque también nos decían que, bueno, los manuales te dicen que tienes que apurar bastante y
Y bueno, pues al final se saltan el cable, luego pones 2 cables, luego pones 3 cables. Todas esas fases hemos tenido, ¿no? Y al final, a nosotros lo que nos funciona mejor es el cerco fijo. Un cerco fijo, clavado, barato, bueno, que ya no es tan barato. Cuando lo hacíamos nosotros el acero no costaba tanto. Y con postes cada 10 metros. Y bueno, pues yo lo que le aconsejaría a los ganaderos que nos estén escuchando es que si tienen, como era nuestro caso, teníamos parcelas o cercados de 50 hectáreas o de 40 hectáreas, pues las partes a la mitad. Y ya tienes, en vez de 40 hectáreas, tienes 20. Pues ya has empezado. Y luego la siguiente corte, pues ya van a ser de 10. Y así empezamos nosotros. Y poco a poco, con el dinero que nos ahorrábamos de los piensos, de los abonos, de la semilla, del gasoil y todo eso, ese dinero, en vez de gastarlo en cosas que al siguiente año te lo tienes que volver a gastar, que son insumos, pues nosotros empezamos a invertir en hacer cercados. Y ahora, pues, de cerca de 25, 30 hectáreas, pasamos a 18, luego pasamos a 12 y ahora estamos en 4 o 5 hectáreas. Entonces, con 4 o 5 hectáreas, bueno, metes un rebaño de 1000 ovejas y tienen para 2 días, 3 días. Entonces, bueno, pues a nosotros ese sistema nos funciona bien, por eso, por las extensiones que tenemos y por las características de nuestro ganado y de nuestra finca. Que tenga terrenos más pequeños, pues a lo mejor el cable le funciona mejor. O sea, no quiero decir que lo nuestro sea lo que funciona en todos sitios. No, a nosotros nos funciona esto, pero después de ensayo y error y después de darle unas cuantas vueltas. Claro. Eso es lo que tiene que hacer cada uno en su sistema. Buscar lo que se adapte a su contexto y a sus características y a sus circunstancias. Y tenéis, perdona, 3 alambres. O sea, el neutro y la tierra y 2 alambres, ¿o cuántos alambres tenéis? Ahora mismo ya no usamos el cable eléctrico, ya usamos cerco fijo. Que es una malla ganadera, Vale. Malla ganadera con poste clavado y hormigonamos solo las esquinas. Entonces, una manera se hace rápido, lo hacemos nosotros, y es relativamente barato porque te ahorras toda la mano de obra, que es ir cambiando el cable todos los días. Sí. Pero sí, hemos tenido cable solo, hemos tenido 2 cables y el neutro 3, incluso 4. Y la malla. Lo hemos usado todo y bueno, pues ahora estamos en eso, en 3, 4 hectáreas. Hay algunas cercas que son de 1 hectárea, otras de 4, en fin. Depende también de lo fértil que sea, ¿no? Hay cercas que con 1 hectárea hemos dado este año 4 pastoreos. Y aguantan. Y hay otras que llevan 2 pastoreos porque es un cerro que no cría comida. Entonces, si no tienes comida, pues... Y perdona, ¿el agua? O sea, ¿el agua que tenéis? ¿Manguera enterrada y bebederos? Sí, el agua es la otra infraestructura que necesitas. Necesitas los cercados por un lado y me faltaba el agua. Entonces, tenemos los dos también. Hacemos de todo. O sea, tenemos todo. En la zapatera tenemos una red de tubería con bebedero, porque allí hemos hecho unas cuantas charcas y allí se iba el agua por filtración. Se nos filtraba el agua, el terreno no era impermeable. Y en Mundos Nuevos tenemos un sistema de charcas que, bueno, pues que el año 19, que fue el año 20, que fue el confinamiento, nos pusimos a hacer charcas como si no hubiera mañana y hicimos 60 charcas. O sea, ya tenemos una charca por cada cercado. O a lo mejor algunas charcas da 2 o 3 cercados, ¿no? Pero ahí tenemos un sistema de charcas que es el que de verdad nos gusta porque el agua en charcas es un agua que curiosamente las ovejas la prefieren. Prefieren las charcas, tú le pones, hemos hecho la prueba, le pones un bebedero con agua transparente y una charca y ellas van a la charca. Porque es agua soleada, y eso que la charca tú la ves y tampoco es que esté muy limpia, pero está más limpia el bebedero, pero prefieren la charca. O sea que te permite que beban todas a la vez y lo más importante es que es una reserva de agua que las ovejas aprovechan. Si las ovejas están 2 días en esa parcela, pues beben 2 días, que es relativamente poco, ¿no? Si son 4 pastoreos, son 8 días al año, a lo mejor, ¿no? Entonces, digamos que la usan poco, con lo cual la contaminan poco con sus excrementos, pero es una reserva de agua que está ahí siempre para todo el que la necesite. Entonces, toda la fauna silvestre, ¿no?
pues tiene ahí agua en unos veranos que tenemos aquí, que cada vez duran más, ¿no? Que son 6 meses. 6 meses que en Mundo Nuevo había 3 puntos de agua y los años de sequía 1, y ahora tenemos 60 puntos de agua. Entonces, eso es... Este año ahora mismo tenemos agua en todas las charcas de las lluvias del invierno. Entonces, eso para la biodiversidad, para los insectos, para las ranas, para los pájaros, para diversificar los puntos de agua, con lo cual los depredadores se dispersan, ¿no? Entonces, las presas tienen mucha más oportunidad. O sea, a nivel de biodiversidad es tremendo. La ventaja que tiene, ¿no? Me recuerda una anécdota que hace nada. Estuve en la Policéis unos días y Joel me decía, cada vez que ganamos algo más de dinero, en lugar de comprar un tractor o una máquina, hacemos una balsa. Y es como la ley de la Policéis. Y es como la mejor inversión que pueden hacer. Y bueno, exactamente es lo que dices tú. Sí, es la mejor inversión que se puede hacer porque luego no es tan caro. O sea, hacer una microbalsa, no estamos hablando de grandes balsas, de grandes charcas, estamos hablando de a ver, pues nosotros las más grandes pueden tener 1000 metros cúbicos y las pequeñas 200, 300 metros cúbicos. Una charca de ese tamaño lo hace un bulldozer en un día, menos incluso. 6 horas de trabajo te hace la charca y los canales de llenado, que multiplicamos la superficie de aportación de la balsa con unos canales de llenado, que es una pasada de bulldozer. Eso son 300, 350 euros, 400 si la charca es muy grande, 500 euros, pero es que un bebedero de hormigón prefabricado, ¿cuánto te cuesta? Te cuesta vale. 300. Sí, ya lo vale. Y lo tienes que mover, y lo tienes que mantener, y la boya se te estropea, se te atasca, no sé qué, te necesita un mantenimiento. La charca coge agua y ya está, y te olvidas. Y abres la puerta de la cerca, entran las ovejas y tienen el agua y ya está. Porque por lo que he visto, bueno, esto forma parte de un montaje, ¿no? De un diseño más grande con el sistema Keyline también, donde las balsas se conectan. Bueno, háblanos un poco de esto, que creo que cada vez más gente habla del Keyline, pero no hay muchos ejemplos como el vuestro, creo. O yo no conozco, de hecho, ninguno más como el vuestro. Creo que es súper interesante lo que habéis hecho ahí con el Keyline. Nosotros es pura necesidad porque nosotros nos llueven aquí, pues este año, no sé, nos llevaremos 180 litros en el año, 150, y llevamos unos años de 250. El año bueno serían 300, 350 litros al año. Entonces, tenemos que aprovechar todo el agua que nos cae. Entonces, bueno, pues nos interesó muchísimo porque el agua es el principio de la vida y precisamente la falta de agua hace que cuando oímos hablar del Keyline y de Eugenio Gras, pues nos compramos el libro de Eugenio Gras y empezamos desde el principio sin conocerle a él, sin ir a ningún curso ni nada, con el libro en la mano y a labrar, porque en aquel tiempo todavía hacíamos laboreo, pero el laboreo que hacíamos ya lo hacíamos, aunque era un laboreo muy somero, pero ya lo hacíamos siguiendo el criterio de Keyline. Y ahí también hemos cometido los dos errores. El diseño, ahí con topografía, ahí con el apoyo de WWF hicimos un proyecto en la Zapatera, un plan de la tierra, ahí muy sesudo y muy elaborado. Y bueno, pues al final no funcionó porque el agua se filtraba y menos mal que hicimos pocas charcas porque iban previstas 40 o 50 y hicimos 3 y no funcionaron, están vacías, es una pena. Y bueno, pues ese es el diseño, digamos, muy sesudo y tal, y luego en el Mundo Nuevo pues fue un poco más estilo, me la cargué. Ya habíamos cogido la dinámica a Ojiline, en vez de Keyline era Ojiline. Y muchas cosas lo hemos hecho a ojo y las líneas, lo que es el subsolado, ¿no? Las líneas para repartir el agua que va de la vaguada a la ladera y concentras la humedad en la ladera y tal, eso lo hemos hecho a ojo. Eso ha sido a ojo. Y los canales, el diseño de los canales de las charcas, que es verdad que van interconectadas una con otra, lo que rebosa una lo rebosa en la ladera, en el punto alto, y luego lo recoge el siguiente canal y lo lleva... En fin, hacemos ahí un circuito, le damos un montón de vueltas al agua. Pues eso sí, hemos utilizado el nivel y algo de topografía, pero tampoco creas que es un diseño muy sesudo, ¿eh? Llegamos allí por la mañana con el del bulldozer y lo que teníamos pensado hacer cambiábamos de opinión y lo hacíamos en otro sitio y bueno, aquello era un poco caótico, pero ahora da gloria verlo, o sea,
te quiero decir que la necesidad hace, que seas muy atrevido, ¿sabes? Entonces, bien, bueno, pues bien, ahí nos metimos un montón de charcas y ahí ahora da gusto ver agua, que llevamos desde enero sin llover y bueno, pues el agua está ahí. Y por lo menos este verano los animales, tanto los nuestros como nuestro ganado, como los silvestres, van a tener agua. Que no es poco, ¿eh? Es increíble esto que nos cuentas, a mí me impresiona un montón. Que ahora mismo, con toda la situación de sequía que hay y todo, pensar que tenéis agua allí para que beban los animales y beba la fauna que hay por allí, pues es impresionante, ¿no? Pero quería también que brevemente nos explicaras, hemos hablado de pastoreo y hemos hablado de diseño keyline, de construcción de embalses. ¿Hacéis alguna otra técnica más que puedas considerar una herramienta regenerativa, así para enumerarlas todas? Sí, cuando íbamos a los cursos de agricultura regenerativa, aprendimos a manejar la microbiología y hacer biofertilizantes y tal, pero en nuestro contexto eso lo hacíamos al principio. Pero cada vez, como tenemos el ganado fuera, cada vez lo tenemos menos en el establo, generamos menos estiércol, entonces hacemos menos biofertilizantes y menos, compostamos menos el abono porque el suelo ya va estando cada vez mejor y lo ideal es que procese el estiércol de las ovejas directamente, el ganado esté fuera. Entonces eso lo hemos abandonado. También usábamos el polvo, la harina de roca, ¿no? Pero eso lo hemos ido dejando porque para estas extensiones es mucho trabajo y ya una vez que pones en marcha el sistema es mejor que el campo funcione solo, ¿no? Que es lo más barato y el ciclo natural y es lo mejor. Entonces los biofertilizantes lo tenemos. Y luego, pues al principio cuando descubres lo del suelo cubierto y el destrozo que haces, porque el destrozo que haces cada vez que pasas el arado, porque claro, nosotros ya empezábamos a vivir de la hierba, empezamos a vivir no del cereal, sino de la hierba. Entonces, claro, cuando por el tema de la PAC teníamos que sembrar una parcela y hacíamos mínimo laboreo y en línea clave y lo que quiera, veíamos el destrozo que hacías en las plantas. Por ejemplo, las perennes, si tienes alguna perenne te la carga. Los hongos, por ejemplo, los hongos, ¿no? La Zapatera era una finca que tenía muchísimos hongos. Cuando nosotros éramos pequeños, la gente del pueblo iba a coger champiñones allí, ¿no? Los hongos que llamamos nosotros en el pueblo son los champiñones. Bueno, pues con el laboreo eso te lo cargas, aunque sea mínimo laboreo, que era lo que hacíamos al principio, ¿no? Pues lo que hacíamos era apurar con el ganado en verano, luego echar la semilla directamente sobre el suelo que estaba bastante pelado por la presión del ganado y luego le daba un pase de cultivador, un pase de chisel somero para arropar la semilla. Bueno, pues esa fue la primera fase, digamos. Pues veíamos el daño que hacíamos, ya te coges otra sensibilidad y ves el destrozo que hace y al final pues nos compramos una máquina de siembra directa y ese fue el siguiente paso. Pues ya cuando teníamos que sembrar, pues lo hacíamos con la máquina de siembra directa. La máquina de siembra directa es una técnica también que tiene su complejidad y en suelos con poca materia orgánica como es el nuestro no funciona demasiado bien. Entonces, el siguiente paso, ya abandonar el laboreo completamente. Ya nos da igual que nos quiten la condición de tierra arable, nos da igual que nos paguen menos en la PAC, porque hemos cogido perspectiva. Entonces ya no nos compensa. El poco dinero que te da la PAC por el cultivo a los pastos, te lo tienes que gastar multiplicado por 2 o por 3, con los laboreos, con el combustible, con las semillas. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que lo que nosotros tenemos que cultivar de manera natural es el pasto natural, que es el que está adaptado a las condiciones, es el que tiene biodiversidad. Es que nosotros aquí no tenemos 2 años iguales. Hay años que viene la primavera más temprana, hay años que la primavera viene más tarde, hay años que no hay primavera. Este año no ha habido primavera. Entonces, si tienes mucha biodiversidad, hay plantas que se adaptan a esas condiciones. Si tú tienes un monocultivo, el año se tiene que adaptar a las condiciones de ese cultivo. Pero si tiene 100 especies diferentes, siempre alguna va a prosperar. Y de hecho lo vemos. Hay años que prosperan más las leguminosas, hay años que prosperan más las gramíneas, esta especie, la otra especie se dispara. ¿Por qué? Porque han venido las condiciones, porque ha venido una helada que ha
ha ralentizado algunas. Bueno, pues otras se han adaptado. O sea, que es que los años son la naturaleza es súper compleja. Y la manera de aprovecharlo es con complejidad. Y nosotros nos empeñamos en simplificar las cosas, en un monocultivo, pues no, la fase en la que estamos ahora es pues ya pues, laboreo cero. Y bajo ningún concepto, vamos, no otra cosa que hemos aprendido es decir de este agua no beberé, ¿no? No decir de este agua no beberé, ¿no? Porque no sabemos. Porque sí es verdad que si recuperas la fertilidad de la finca y tal, pues bueno, pues puedes hacer una siembra cada 5 años, cada 10 años, pues bueno, pues aunque sea una cosa extractiva y tal, pues bueno, si luego lo recuperas con el manejo del pastoreo, pues no estará mal. Pero nosotros ahora mismo, en las condiciones de nuestro suelo, hemos optado por no tocarlo. Esa es la práctica en cuanto al laboreo y en cuanto a los cultivos, que ya te digo, que es no cultivo, es cultivo natural. Cultivo de parcela autóctona o natural. O sea, no sembráis nada, no sembráis las praderas, nunca. Las hemos sembrado. O sea, esto es que cambia cada año. O sea, si tienes un año que tiene una explosión de algunas especies que te interesan, pues hemos metido sin labrar, hemos metido la cosechadora, hemos guardado esa semilla y luego la hemos esparcido y luego hemos metido el ganado. Y el propio ganado con el pezuñeo te siembra esa parcela. Eso es una práctica que hemos hecho. Pero a medida que vas teniendo banco de semillas, pues cuanto menos intervengas, mejor. Hay veces que está pelado aquello y tienes que intervenir, tienes que echar algo. Pero procuramos que sea semilla autóctona. Otra vez hemos usado cebada del país, que es una semilla que tenemos ahí antigua y que nos va bien. Pero ya hace años que no sembramos. Qué bueno, Juan Luis. La verdad es que nos estás dando una clase magistral, ¿eh? Porque es que nos estás diciendo unas cosas que yo creo que tienen una profundidad muy, muy brutal. Pero es donde estamos ahora. Te quiero decir que dentro de 3 años lo mismo te estoy contando otra cosa porque las circunstancias han cambiado. Seguro, no sé. Seguro. Esto es así. Yo lo que me gustaría transmitirle a la gente es que cada finca es diferente. Por la gente que la trabaja o la gestiona, por las circunstancias, por la historia, por eso, por el contexto. Entonces, cada uno tiene que ir buscando su camino. O sea, te tienes que asesorar o te tienes que formar en esto que hemos hablado, ¿no? Pues en la planificación del pastoreo, la línea clave, los biofertilizantes, la microbiología, la harina de roca, todos son herramientas. Y tienes que adaptar esas herramientas a tus circunstancias. Y tienes que ir probando. Y unas te funcionarán mejor y otras te funcionarán peor. Y en función de esas características ir adaptando. Pero si lo bueno de esto es que, lo bueno o lo malo, no lo sé, es que cada uno escribe su propio camino. Es que esta es la clave, justo es lo que te iba a decir, ¿no? Que me ha gustado mucho cómo has hablado del contexto, de que no hay recetas, de que vosotros hacéis esto, pero no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer. Y me parece un mensaje súper importante, la verdad. Y lo has dejado muy claro, creo que es fantástico. Es verdad que, claro, te sientes perdido, ¿no? Dices, a ver, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues un paso después de otro, supongo, ¿no? Y con mucha base, con una base de conocimiento que te permita tomar la decisión correcta, ¿no? O la más correcta. Sí. Es cierto que hay veces que son muchas dudas y sí, bueno, sentirse un poco acompañado por gente que ha estado antes, pues eso es importante. Sí, vale. Nosotros hemos abierto un poco camino, hemos sido pioneros, nos hemos ido estrellando en cada cosa, pero bueno, ahora ya no tiene por qué ser así. Bueno, vosotros sois un ejemplo, ¿no? Estáis ya con un sistema, con una academia, formando gente, pues eso es. Antes no había, antes íbamos a un curso que venía alguien de fuera, ¿no? Ahora ya hay cada vez más formadores aquí y bueno, pues eso está bien. Eso es una ventaja, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y así también un poco cambiando de tema, quería preguntarte cómo resumirías los beneficios de este sistema si comparas vuestra situación ahora a la situación que teníais al principio. ¿En qué ha mejorado vuestra vida, vuestra finca? Sí, nosotros, como dije antes, estamos más contentos. Hemos recuperado la ilusión. Eso es fundamental.
Eso de levantarte cada mañana con ganas de hacer cosas y viendo cómo vas hacia adelante, bueno, no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes. Eso es. Luego no dependemos tanto, siempre depende, ¿no? Porque siempre depende de un mercado, siempre de los precios, pero no dependes tanto de los insumos, no dependes tanto de cómo está. Sube el pienso, bueno, te afecta si tienes que suplementar, pero en una escala que no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Es verdad que producíamos más, pero ¿para qué quieres producir más si gastas más? Si al final lo que te interesa es el diferencial que te queda. Si gastas mucho o sea, ganas mucho, pero gastas mucho, ganas poco, bueno, pues ahora a lo mejor ganamos también poco, pero no gastamos. Entonces, si ahora nos sube el gasoil, si nos sube el fertilizante, si nos sube el pienso, bueno, pues digamos que no te afecta tanto. Entonces, ahí eres más independiente. Y en cuanto a la climatología, bueno, ahora dependemos de la hierba. Sí, es cierto que ahora dependemos de la hierba. Pero con los suelos cubiertos, con la línea clave, mantienes la humedad más tiempo. Entonces, bueno, es que este año es un poco excepcional porque ha llovido cero. O sea, si no llueve nada, es que no llueve nada. Pero nunca nos había pasado que no lloviera nada. Las pocas lluvias que hemos tenido años de muy poca pluviometría, muy pocos días de lluvia. Pero esa poca lluvia la aprovechamos y teníamos humedad, teníamos nuestro suelo cubierto y tú pasabas por allí y se te mojaban las botas. El año pasado, en junio, después de haber pasado semanas de 40 grados en mayo, hubo una semana de 40 grados brutal que se secó todo, en junio teníamos parcelas que pasaban y te mojaban las botas por la mañana. Había rocío, o sea que aprovechas los rocíos, aprovechas las nieblas, aprovechas la humedad ambiental. De alguna manera eres más resistente. El poco humedad que tiene, la aprovechas. En cambio, un barbecho o un suelo desnudo, eso es una pena, eso es que no aprovechas nada, al contrario, pierdes la capa fértil, tienes más erosión, tienes más evaporación, es un desastre. Cuando vienen épocas como ahora, pues ya me dirás. Ahora lo vamos a ver, este año lo vamos a ver, va a ser tremendo, ya no es que te suba la paja, que te suba el heno, no, es que no va a haber ni heno, es que va a ser difícil de conseguir. Entonces, bueno, nosotros es verdad que tenemos poca comida, pero bueno, el año pasado nos sobró comida, entonces tenemos heno en el almacén, tenemos algo de paja, entonces, bueno, las pasaremos canutas como todo el mundo, pero menos porque nuestro suelo lleva ya tiempo cubierto y somos más resistentes. Entonces, no sé si he contestado, me he enrollado mucho, pero creo que he contestado a lo que me has preguntado. Sí, además, esta frase final para mí es la clave, ¿no? Con estas prácticas somos más resilientes, más resistentes y más resilientes. Sí. Y lo veo yo clarísimo también en casa después de todos estos años. Yo quería preguntarte, y igual esto daría para otro podcast, ¿no? Pero si nos puedes rápidamente contar cómo manejáis los cerdos. Sí, los cerdos tenemos, digamos, dos manejos. Tenemos un manejo convencional que estamos a ver si lo quitamos, que es la explotación porcina convencional, y luego tenemos la partida de cerdos de bellota, que es una partida que comercializamos directamente en nuestra tienda online y vendemos los embutidos, los jamones y las paletas. Entonces, esa partida la tenemos en cercas y las movemos, las vamos moviendo de cerca a cerca para que durante el año vayan comiendo verde. Entonces, ellos comen pasto, están sueltos, es una ganadería extensiva, no es tan intensa no es una planificación del pastoreo tan serio como el de las ovejas, pero sí, los movemos y los alimenta. El cerdo es un omnívoro, tienes que alimentarlo con pienso durante el año, excepto en la montanera, que es cuando es la época de la bellota, que ahí se le retira el pienso en la suplementación, pero durante el año sí le fabricamos nosotros un pienso que con soja no transgénica y con cereales de nuestros cuando cultivábamos y de los vecinos ahora que no cultivamos, pues los alimentamos con ese pienso, digamos, casero. Y luego en la época de montanera, que es octubre, por ahí, están en la zapatera, los llevamos a Mundos Nuevos, que es de la zona de Dehesa, y allí ya se les retira la suplementación y hasta enero, febrero, que lo sacrificamos,
pues están en la dehesa. Ahí no se puede hacer pastoreo, digamos, rotacional, porque ellos se alimentan de bellotas básicamente y necesitan grandes extensiones, porque claro, van comiendo las 4 bellotas que se han acabado aquí, que se han caído hoy aquí, luego van a la otra, entonces necesitan cerca de 50 o 60 hectáreas para que cojan peso, ¿no? La época de engorde de estos cerdos es desde octubre, noviembre a febrero, entonces en pocos meses tienen que coger mucho peso, entonces necesitan tener mucho terreno. Ese es el manejo que tenemos que hacer. Bueno, casi por lo que dices, ya hay un pastoreo, ¿no? Porque si van a buscar la bellota aquí, luego ahí, luego a la otra, ya hay movimiento, ¿no? Sí, ellos pastorean porque la bellota se complementa con la hierba. O sea, la bellota es un alimento así potente, ¿no? Necesitan hierba, necesitan ensalada. Pero para acompañar. no hay sobrepastoreo porque se van a otro sitio a buscar la bellota, con lo cual no está... Claro, no, además que son pocos animales en mucho terreno y ellos van moviéndose y van buscando la bellota fundamentalmente, no hay sobrepastoreo. Además son 2 meses que, hombre, comen hierba, pero no es como una oveja, que una oveja come un montón de hierba, los cerdos no comen tanto. Es verdad que hay que billarlo porque hacen daño, sobre todo cuando llueve, con el hocico ese que tienen, que es un arao, o sea, es que si no los hebillas, es que son como una vertedera, o sea, te preparan en la base de las encinas, te descubren la raíz de las encinas, te preparan unos destrozos que, bueno, pues hay que controlarlos un poco ahí poniéndoles un piercing, pero es obligado. Es el impacto que tienen. Pues qué estupendo. Yo preguntaría ahora una cosa también que hemos hablado antes de empezar, Juan Luis, que me ha parecido súper interesante, que es cuando nos contabas también sobre cómo esa enfermedad que se llama la seca que hay en los árboles, que entiendo que está muy extendida en toda vuestra zona, que nos cuentes un poquito qué está ocurriendo con la seca en vuestros árboles y por qué. Sí, nosotros tenemos seca como el 90% de las dehesas, pues tenemos árboles que se nos secan, decaimiento y, bueno, pues el pensamiento general es que la seca es una enfermedad de los árboles que es debido a un hongo, que es la Phytophthora cinnamomi, un hongo que le entra a la raíz y que la seca, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ya con esta visión que tenemos más holística y mental, pensamos que claro, al perro flaco todo se le vuelve en pulga. Y es verdad que la dehesa está pasando un momento terrible, ¿no? Por el exceso de laboreo, por el sobrepastoreo y claro, pues los árboles llevan otra velocidad. Los árboles tienen una edad y ahora están manifestando cosas que a lo mejor podas tremendas que se han hecho hace 20 años, pues los árboles lo manifiestan ahora, ¿no? Y la debilidad que tiene ahora el sistema es por 30, 40 años de malas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, podemos echarle la culpa al hongo, que no digo que no sea el causante de la muerte de la mayoría, pero ese digamos que es el detonante final, pero el proceso es mucho más complejo. Entonces, nosotros hemos comprobado que haciendo un impacto animal grande, cambiando la estructura del suelo, los árboles reviven. Los árboles, de estar secándose y con un decaimiento sin masa foliar, le metes un redileo, luego os paso unas fotos, un impacto potente, un estercolado intenso y los árboles reviven de una primavera para la otra. O sea, de un otoño a la primavera no tiene nada que ver. Árboles que estaban marcados para secarse, para arrancarse, pues reviven. Entonces, bueno, pues sí, la Phytophthora sigue allí, pero el árbol ha tirado para adelante. O sea, que la Phytophthora siempre ha estado ahí. Si el problema es que ahora se dan las condiciones para que la Phytophthora prospere por encima de no tenga depredadores o no haya allí población que la controle, y claro, pues campa a sus anchas y hace los destrozos que hace y será culpa de la Phytophthora, pero la Phytophthora antes estaba ahí y eso no pasaba. Entonces nosotros estamos por fortalecer el sistema, la biodiversidad, y ahí vendrá la solución. Tiene que venir por ahí, no por tratamientos que se le hagan específicamente en la raíz
pensamos que es el cambio del manejo y, bueno, ahí habrá que tener paciencia porque, claro, la inercia del mal manejo, los árboles lo van a acusar. Pero otra cosa que notamos también, que está más que comprobado, porque en las fincas que hacen este manejo con vaca, que la vaca le mete más a los renuevos de las encinas, con este manejo, como el ganado permanece poco tiempo, pues las encinitas pequeñas, los renuevos, pues soportan el pastoreo perfectamente. Y van creciendo, no necesitamos protectores. La gente está con los protectores. Pues los protectores es cuando el ganado está permanente. Cuando tú mueves el ganado y le das 2 meses de descanso o incluso 3 meses de descanso, la planta sigue creciendo. Y cuando a 2, 3, 4, 5 años se escapan ya de la guía, ya se ha escapado de la boca del animal. O sea que se puede regenerar la dehesa manejando el ganado de esta manera. Sí, y evitas el sobrepastoreo y entonces ya no te preocupan tanto que se te sequen los árboles. Hombre, te preocupan, ¿no? Pero tú tienes ahí una población joven que viene detrás. Pero es que el manejo actual de la dehesa es un montón de árboles de la misma edad, sin renuevo y que se van secando. Y entonces se acabó la dehesa. O sea, ya pasa a ser un páramo. Donde antes había árboles, arbustos y pradera, pues pasa a ser un páramo. Y bueno, pues claro, otra cosa a favor de este tipo de pastoreo, el renuevo de la arboleda. Sí, esta discusión esto que comentabas de la seca y del hongo, al final es la discusión esta legendaria que había en tiempos entre Pasteur y aquel otro médico científico que era Claude Bernard, me parece, ¿no? Que uno culpaba a la bacteria, el otro culpaba al terreno. En este caso es nunca mejor dicho lo del terreno, ¿no? Porque claro. Se refería al cuerpo, ¿no? A cómo está todo lo que nos rodea y nos vuelve vulnerables a esa bacteria, ¿no? Mientras que en aquella época, cuando descubrieron los microorganismos, pues era muy fácil decir, ¿no? Pues la culpa la tiene este microbio, ¿no? Sí, todavía, mira que han pasado años, todavía seguimos con la cosa de matar a los bichos. Todavía. Que eso es algo que hacíamos antes. Antes te estorbaba todo. Antes con el cultivo del cereal, cuando cultivábamos cereal, te estorbaba todo. Te estorbaba la hierba, que sale espontánea, te estorban los pájaros, te estorban los bichos, todos los tienes que matar a todos. Entonces te dedicas a matar, eres un killer, te pasas la vida matando cosas. Bueno, pues ahora mira, que hay hierba, mejor, porque como nos vamos con el ganado, cuanto más hierba, mejor. ¿Hay pájaros? Vale, pues los pájaros se comen los bichos. Pues perfecto, que haya pájaros. ¿Que hay bichos? Bueno, pero esos bichos incluyen depredadores de bichos, o sea, los pulgones, y ahora tú... es que es brutal, porque ahora tenemos retamas, ¿no? Bueno, pues las retamas tienen un montón de pulgones. Antes dices, ostras, pulgones, aquí hay una plaga de pulgones. No, porque esos pulgones son proteínas para el sistema. O sea, esos pulgones alimentan a otros bichos y te están cebando la base de la pirámide. Entonces... Bueno, pues que haya pulgones, pues bien. Pues aquí todos los bichos ya son bienvenidos, ¿no? Te cambia completamente el paradigma de que te estorbe todo a que ya te vale todo. Entonces, y es que sobre todo, el ir a favor de la naturaleza, ir a favor de la vida, es que es mucho más barato. Es que no tienes que pelearte cada vez que te peleas con alguno de estos bichos, estás gastando dinero. Bueno, pero nosotros ya no gastamos dinero en pelear con ellos. Al contrario, nos gastamos dinero para favorecerlos, ¿no? Con las cajas nido, por ejemplo, para combatir la seca. Es que nosotros lo hemos hecho todo, parece mentira. Estamos aquí porque lo hemos hecho todo lo que no había que hacer. Entonces, pues nosotros hemos fumigado con avioneta las encinas para matar a las tortis, que son la lagarta, le dicen, es una oruguita que se come el retoño de la hoja o de lo que va a ser una bellota o una hoja, ¿no? Pues entonces hemos fumigado y nos hemos gastado un pastizal en la avioneta. Bueno, pues ahora en vez de gastarnos en la avioneta, nos hemos gastado el mismo dinero en cajas nido. Para favorecer a los insectívoros se comen a las larvas, crían sus polluelos, se autorregulan ellos, si hay muchas larvas, hay muchos polluelos, ellos se autorregulan las puestas. Bueno, pues ya está, pues ahora tenemos esos insectívoros, alimentan a otros animales también, o sea, bueno, pues ya está. Pues el árbol está mejor, tenemos más bellotas y nos hemos gastado el dinero una vez en poner las cajas nido. Luego ya, una vez que ya has implantado una población de insectívoros ahí, de herrerillos y esto es así, una población estable, ya no necesitas ni las cajas nido. Pero te has gastado el dinero una vez. De otra manera, tenías que estar con tratamiento un año sí y otro no. Un año sí y otro también, quizá. No, pues es un cambio total de paradigma y
y encima más contentos y encima trabajan menos. Si antes nos tirábamos la sementera, subieron el tractor, yo qué sé, de día y de noche. Ahora no. Ahora están todos locos con los tractores, cuando viene el tempero, cuando hay que coger y todos ahora que no se les pase el tempero. Nosotros abrimos la puerta de la cerca, entran, pasan los animales, la cerramos y ya está. Nos dedicamos a otras cosas. Qué bueno, Juan Luis, me encanta. La verdad es que da mucha esperanza y este es el camino, ¿no? Lo que hace falta es que más gente entienda esto que nos has contado hoy, porque es que no es tan complicado, pero cuesta mucho. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Es que reconocer que llevas toda la vida haciendo las cosas mal es muy duro. Nosotros quizá, bueno, con el deseo ese de nuestro padre que fuéramos a estudiar fuera y tal, una de las ventajas de no ser ni Pedro ni yo tener carrera relacionada con la agricultura, pues bueno, no teníamos la cabeza muy cuadriculada, ¿no? Teníamos la cabeza más o menos abierta porque estábamos formados en otras profesiones, ¿no? Y eso fue una ventaja, nos ayudó a poder cambiar la cabeza, pero lo más complicado es cambiar la cabeza lo dice Salatin. Lo más difícil es cambiar la cabeza del granjero, ¿no? Y tienes razón. Entonces, bueno, pues, pero viene siempre por la necesidad. Ahora lo que dices tú es muy importante. Entonces, bueno, pues nos vemos un poco obligados ya no solo a hacer lo que hacemos en la finca, que lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien, pero también nos vemos un poco en la responsabilidad de comunicarlo, ¿no? De contarlo. Porque ahora creo que con los problemas que va a haber con la sequía, con los problemas que va a haber con el precio de las cosas, pues la gente va a tener necesidad de cambiar. A nosotros nos pasó y yo no quiero pensar el drama que estarán pasando la gente que tiene las granjas de vacas para lecheras, de que no tienen pastos, que no, es que ya no es que se te dispare el precio del heno, el precio de la paja, es que no va a haber no va a haber posibilidad de comprarla, que va a ser difícil conseguirla. Entonces, bueno, pues es el momento de difundirlo y, bueno, poco a poco que la gente vaya. No sé si era Salatin que decía que esto es una puerta que se abre desde dentro. Esto es hasta que el agricultor no esté preparado, o sea, no decida cambiar, no hay manera, ¿eh? Desde fuera, por eso nosotros vamos a quien nos llama. Nosotros antes se lo contábamos a los vecinos, se lo contábamos a todo el mundo, queríamos que todo el mundo cambiara y eso es un error porque la gente te escucha, por educación no te dicen que estás tonto, pero no ha llegado su momento, Él le va bien, los vecinos nos ven lo que hacemos y tal, pero no, a ellos no les ha llegado su momento. Bueno, pues ya está, hay que respetarlo también. Claro. Hay que contárselo al que te pregunta, al que quiere cambiar, al que necesita cambiar. Pues bueno, pues ahí eso, pues nos vemos un poco en la necesidad, ¿no? Mañana voy a una charla a un pueblo de Córdoba a ver qué tal. Nos vemos un poco en esa responsabilidad. Entonces ahora tenemos eso, el trabajo en la finca y a ir a contar un poco nuestra historia, que lo que contamos es lo que hacemos, que no... Tampoco estamos para dar lecciones a nadie, porque somos los primeros que nos hemos equivocado una y otra vez, ¿no? Sí, qué bueno. Pues, jolín, muchísimas gracias, Juan Luis. ¿Algún mensaje final, Francesc, que te apetezca alguna pregunta? Porque ya una hora. Sí. Yo sí que quería preguntarte, ya para terminar un poco, por la parte comercial, cómo lo manejáis, e incluso si es posible comprar o consumir vuestros productos. Sí, efectivamente, pues tenemos de Salatin aprendimos el tema bueno, tenemos un manejo que no usa químicos, que no usa veneno, entonces, bueno, pues la carne que producimos pues tiene un valor añadido, ¿no? Que es una densidad nutricional y una salud que tiene que es una ventaja, ¿no? A la hora del que la compra y que la consume, ¿no? Entonces, bueno, pues comercializamos la partida de cerdo de bellota y también en primavera vendíamos los corderos de pasto. Llevamos unos años sin hacer los corderos de pasto porque han cerrado el matadero, de aquí el comarcal y tenemos que buscar una sala de despiece, en fin, tenemos que organizar el tema del cordero de pasto, pero los embutidos y la carne de cerdo de bellota sí la comercializamos a través de nuestra tienda online, que es www.mundosnuevos.es. Y ahí el que quiera, ahora la semana que viene vamos a sacar salchichones, chorizos, la panceta y durante todo el año tenemos jamones y tenemos jamón loncheado y paleta
y ahí el que quiera pues puede adquirir nuestros productos. Qué bien, por toda la península entiendo, ¿no? Sí, enviamos a toda la península y a Baleares también. Estamos en, otra cosa que no he dicho, que estamos en De Hierba, en la asociación de ganaderos de ganado criado a pasto, que fundamos, ¿no? Estabas tú también allí, Mónica, ¿no? Cuando se fundó esa asociación, pues tiene una plataforma que se llama De Hierba, que digamos que anuncia nuestras ventas y bueno, pues ahí nos anunciamos y ahí estamos en la página de Hierba y en nuestra página. Entonces ahí pueden comprar directamente y hacemos envíos eso a toda España y a Baleares. Pondremos los links, Juan Luis, en la descripción. La página de Hierba es lacarnedepasto.com para quien quiera mirarlo. Y pondremos toda la información para que quien quiera contactaros y compraros, por supuesto, que doy fe que están buenísimos todos vuestros productos. Así que qué bien. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que sí, que ya lo has dicho, que tienes ahora doble trabajo, el de difundir y el de ganadero, pero no te canses de difundir, porque realmente es emocionante oírte y no hay muchos ejemplos. Bueno, para mí súper inspirador y súper contento de que estés aquí, de conocer más tu caso y sobre todo que la gente lo escuche. Hay que difundirlo esto, porque es optimista, es realista, es inspirador, es profesional, que a veces nos falta, ¿no? En el mundo regenerativo, más ejemplos profesionales. O sea, yo te veo como el Saladin de la península. No, Saladin es Pedro, porque fue un curso a Mallorca y fue Saladin también. Y los que le llevaron decían, bueno, el Saladin ibérico, ¿no? Así que el Saladin es Pedro. Pero bueno, que oye, en la medida de nuestras posibilidades, pues sí, es verdad que sí notamos que al ganadero profesional le llega más el mensaje de alguien que lo está haciendo que no un técnico, un asesor o un consultor. Entonces, bueno, pues por eso nos vemos un poco en la responsabilidad de hacerlo y bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues lo haremos porque así contribuimos mucho más que pequeños como nosotros en su finca hagan este manejo que no hacerlo nosotros, por muy bien que nosotros lo hagamos en nuestro pequeño trozo, ¿no? Entonces, ahí eso es importante y, bueno, igual que vosotros tenéis vuestro sistema, vuestra academia, que también es una fuente, ¿no?, de conocimiento y de expansión de estas prácticas, pues nosotros en la medida de nuestras posibilidades, pues lo haremos también, porque claro, forma parte de... Te da ilusión también que los demás lo vayan haciendo y que vayamos revirtiendo un poco el ambiente. O sea, yo esto del cambio climático, no sé a nivel macro, pero a nivel micro, a nivel ambiente del pueblo, de cómo era el pueblo hace 20 años, de la caza que había, de los cazadores que mataban piezas a montones, ahora que se tiran el día recorriendo el término municipal del pueblo y no ven ni una liebre. O sea, es que eso es por los venenos, es por el laboreo, por todo. Entonces, tenemos que ayudar, tenemos que contribuir a cambiar ese ambiente deteriorado, ¿no? Esa decadencia ambiental. Pues nada, pues se me ha pasado en un momento, está súper a gusto y agradeceros la oportunidad y la charla, de verdad, que ha sido muy constructiva. Ha sido una pasada, Juan Luis. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Te tendremos que traer otra vez porque tienes mucho que contar. O si no, a Pedro. A ver si convencemos a Saladin ibérico. A ver si convencemos a Pedro. Oye, sí, Pedro seguro contará otras cosas y a ver si le convenzo. Cuando queráis. No me canso de escucharos, de verdad, porque es maravilloso por esa sensación de hay una salida, ¿no? El camino es este y lo tenemos aquí, ¿no? Y no es tan complicado. Así que muchísimas gracias, Juan Luis, de verdad. Sí, bueno, no es fácil, o sea, tampoco hay que vender que esto es, wow, que te pones y no. Pero no es ir a Marte ni construir no sé qué cosa tecnológica que todavía la ciencia no sabe. Esto ya está aquí, ¿no? Mira, hay una cosa que es la prueba del algodón. De los que empezamos en 2013, nadie se ha hecho otra. O sea, en 2013-2014, del grupito aquello que... Bueno, habrá alguno que no esté por las circunstancias o lo que sea, pero de los que empezamos,
ya a nadie se le ocurre subirse a un tractor y liarse a darle la vuelta al suelo con la vertedera. Eso ya es, vamos, ni se nos ocurre. O sea, eso ya es, que es que ya hemos cogido este camino y ya te digo, aunque la subvención de la PAC, aunque es que ya lo tenemos cada vez más claro. Que no. Aunque nos paguen por esto, no lo hacemos, no, porque comprometes tu patrimonio. Es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es. Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿No? Ya no volvemos. Ya seguimos hacia adelante y a mejorar. Sí. Qué bien. Dentro de otros 10 años ya nos contarás más cosas de... Espero que hablemos antes. Pues nada, enhorabuena por el programa y por la academia y por vuestros proyectos y nada, a seguir difundiendo y a seguir luchando por la vida, ¿no? Por la naturaleza. Muchas gracias, Juan Luis. Pues muchas gracias, un abrazo bien grande y seguro que nos vemos. Pues un abrazo cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo para los dos.